¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? Durante los últimos días se ha estado discutiendo, debatiendo mucho el papel de Felipe Calderón Hinojosa durante su sexenio, la estrategia que llevó a cabo en contra del crimen organizado, y se han llevado a cabo comparaciones con la actualidad, con lo que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso durante una gira por Sinaloa, el presidente de la República volvió a retomar el discurso en donde dijo: no somos Felipe Calderón, yo no soy Felipe Calderón Hinojosa, no somos iguales. ¿Qué tanto se parecen las dos estrategias? ¿Qué tan diferente ha sido la de la cuarta transformación? ¿Qué es lo que pasa en este tema? La gran periodista Elisa Alanís presentó en su columna de Milenio un análisis sumamente interesante y de ello platicamos. Elisa, ¿cómo estás? Hola Jesús, qué gusto, muy bien. Saludos a toda la audiencia. Qué placer estar por aquí. Oye, Elisa, pues yo la primera pregunta que te haría es, ¿tú notas alguna diferencia entre la estrategia que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la que aplicó Felipe Calderón Hinojosa para combatir el crimen organizado? Jesús, yo creo que como dicen por ahí, siempre el diablo está en los detalles, Ujú. ¿no? Entonces, en los detalles puede haber diferencias, pero me parece que en la parte estructural, en la parte eh, medular, como paradigma para el combate a la inseguridad, pues se parecen muchísimo. Ya si vamos viendo los detalles y con lupa, hay, por supuesto, sus diferencias. Entonces, por eso varias organizaciones de la sociedad civil, académicos, intelectuales, políticos, han comenzado a acentuar más ese parecido entre uno y otro, porque además el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador es justo lo contrario. El discurso que escuchamos en las mañaneras es marcar una diferencia, sobre todo, es parte de su estrategia, con el gobierno de Felipe Calderón, no con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya ni siquiera con el gobierno de aquel innombrable en nuestra época, cuando él era candidato y opositor, pues era el innombrable. No había otro villano favorito que Carlos Salinas de Gortari. Ya en el gobierno, su innombrable se convirtió en alguien que menciona mucho, que es Felipe Calderón, la diferencia que quiere marcar. Pero es ahí en donde de pronto dices, bueno, tanto afán por quererse desmarcar, ¿no? Y en la práctica y en los hechos, lo que estamos viendo es esta visión de reforzar parte de lo que quería Felipe Calderón. Hay que recordar que la estrategia de Felipe Calderón, la estrategia fallida de Felipe Calderón en contra del crimen, de la inseguridad, de la violencia en México, que no sucedió otra cosa más que se acentuó, fue precisamente el combate a través de las Fuerzas Armadas. Después hubo un debate si había declarado o no la guerra, porque en un principio, pues muchos habían dicho la guerra de Calderón. Se quedó así la frase, ¿no? La guerra de Calderón. De manera inconstitucional, sacar a los militares a las calles, a los soldados, para combatir al crimen organizado y esta lucha con sus grandes diferencias en retórica con Andrés Manuel López Obrador. Pero la estrategia actual del presidente López Obrador es justamente tener a los militares en el combate a la inseguridad y básicamente en la seguridad pública. Esto que sigue siendo al día de hoy inconstitucional, Jesús. Tocas un punto en tu columna de que Elisa muy interesante. La relación entre Felipe Calderón y el ejército, Andrés Manuel López Obrador y el ejército. Esta relación, ¿cómo la defines tú? Mira, como siempre tengo yo más dudas que respuestas, te la puedo definir, pero lo haría en los términos en los que me dijo Germán Martínez. Yo le hice una pregunta en una entrevista que le realicé, porque Germán Martínez, recordaremos, trabajó tanto en el gobierno de Felipe Calderón como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y los conoce y es cercano. Y yo les dije, ¿se parece? Y dice, sí, se parecen en algunas cosas. Y su frase fue, el ejército los embruja a los dos, ¿no? Entonces, es una relación muy cercana, por supuesto, es una relación porque el ejército
es una institución con una disciplina que sabemos funciona, sobre todo en una estructura muy vertical y en una estructura de mando. Entonces, para ambos ha sido, pues, no únicamente la estrategia de seguridad se ha basado en el ejército, sino ahora también, pues, los grandes, digamos así, negocios, las concesiones más importantes o de las más importantes también las está obteniendo el ejército, cosa que antes en los sexenios anteriores lo veíamos en donde estaban los empresarios, hoy llegan las Fuerzas Armadas. Entonces se ha acentuado la participación en distintos rubros de la vida del país del ejército. Yo creo que una de las grandes herencias del actual sexenio será sin duda el papel de las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas. Y esa herencia, mi querida Elisa, ese legado, a final de cuentas, ¿tú lo ves más negativo o es positivo? ¿Entiendes en un momento dado, justificas en un momento dado la postura de Andrés Manuel? Porque a final de cuentas hablamos de un personaje que de una u otra manera se le ha vinculado con la izquierda en nuestro Sí. país. Y hablar de la militarización de la izquierda como que no macha, ¿no? No marcha, no va, no va. Mira, yo en principio apuesto siempre a la fuerza civil. Bueno, y sobre todo para la seguridad pública. Por supuesto, el ejército tiene un papel importante en todas las naciones, tiene un papel importante, no se diga en momentos de desastres naturales, en donde los hemos visto actuar de la mejor manera. El tema es que el ejército no está preparado, no está en su esencia la seguridad pública. Ellos están preparados para combatir al enemigo externo. Entonces, esta parte es muy delicada y a veces no se entiende o dicen, bueno, pero es que no hay de otra, porque ¿cómo combates al crimen? Pues es que no ha habido de otra y así nos ha ido, ¿no? O sea, no ha habido de otra y ahí están las cifras y ahí están los números y ahí está la tragedia. En lugar de fortalecer a las policías para que no sean corruptas, para que no se coludan con el crimen, para que puedan fortalecerse en todas las áreas, lo que se ha hecho es que se ha apostado por las Fuerzas Armadas, se han dado los recursos humanos y técnicos a las Fuerzas Armadas y entonces no únicamente pues nos han dejado en esta realidad que vemos en los números y en la vida cotidiana, más allá de las teorías, sino además contraviniendo lo que dice la propia Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, porque la experiencia en el tiempo y en el espacio cuenta, Jesús. Y esto no es un tema que digamos nosotros, son experiencias y estudios a nivel internacional y a nivel de hace muchos, muchos años, en donde se ha planteado el peligro que representa tener a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior, de seguridad pública. Lo intentó el gobierno de Enrique Peña Nieto justo antes de salir y recordarás que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, es inconstitucional que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad interior, y ahora le dicen seguridad pública, pero es básicamente el mismo tema. Entonces, sigue siendo una acción inconstitucional, están violando la Constitución y además engañando porque pues lo que se había aprobado es que se iba a fortalecer a la Guardia Nacional en su estructura civil precisamente y no podía tener un mando militar. Y Elisa, ahorita que mencionabas a Enrique Peña Nieto, de repente, y al inicio de la charla lo mencionábamos, Andrés Manuel López Obrador se refiere mucho a Felipe Calderón, y parece que no hubo un sexenio intermedio, parece que fue Calderón y López Obrador, y que el sexenio de Peña Nieto simplemente no existió. Sí, sí. Bueno, ahí en la política la forma es fondo, ¿no? Dicen por ahí. Y con Andrés Manuel, ni se diga, pues Andrés Manuel basa su gobierno en gran parte en su estrategia de comunicación, en su estrategia de propaganda, en su discurso. Por eso ha adquirido la mañanera una importancia tal
que marca la agenda y la discusión también que se presenta en redes. Y en esta retórica, en este discurso, si se fijan, Andrés Manuel ha sido muy cuidadoso con Enrique Peña Nieto. Cuando lo tiene que mencionar, lo menciona, pero ha centrado sus baterías en Felipe Calderón. Incluso ya ha sido muy caballeroso en las últimas mañaneras con Enrique Peña Nieto. Y pues esto nos daría indicios de un posible pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel. Andrés Manuel lo ha dicho, lo habíamos pensado desde antes, pero él lo dijo también públicamente de cómo agradece que Enrique Peña Nieto no se haya metido en la contienda electoral. Hay que recordar que el primero que le da el triunfo a Andrés Manuel después de la elección es el candidato del PRI, José Antonio Meade. Entonces hay ahí una cordialidad que pues el propio Andrés Manuel ha dicho, amor con amor se paga, ¿o no? Y ahora lo estamos viendo con las gubernaturas, en donde mantiene una estrecha relación con los gobernadores del PRI y una vez que gana Morena, pues los integra a su equipo a través, en este caso, de las embajadas que ha ofrecido a los exgobernadores priistas y la exgobernadora priista también con un puesto importante. Es decir, aquí parece que hay esta cordialidad si es que me apoyas en los procesos electorales, que finalmente sabemos que Andrés Manuel es buenísimo para todo el tema de las contiendas electorales, de los procesos, es lo que más le gusta, en donde se siente muy bien y donde ha ganado, por supuesto, capital político importante. Entonces, pues no lo toca a Jesús como a otros expresidentes, como no tocó, por ejemplo, a Luis Echeverría, ¿no? Ni con el pétalo de una consulta que no era, esta retórica de la consulta que no fue, porque nunca fue una consulta para juzgar expresidentes, pero así se manejó toda la propaganda oficial. Pero si te fijas, no estaba ahí Luis Echeverría Álvarez. Entonces, hay ahí, mide con distintas varas, ¿no? Dependiendo de lo que él quiera proyectar, informar y consolidar como quién es el enemigo externo. Su técnica, su táctica es una también muy conocida por otros mandatarios desde hace mucho tiempo, que es crear al enemigo externo para sumar y unir al interior. Y uno de los enemigos es Felipe Calderón, pero sí vemos muchas similitudes entre Calderón y Andrés Manuel, por más que quiera Andrés Manuel separar, ¿no? Oye, Elisa, en ese punto, ¿qué tan responsable es lo que hizo Felipe Calderón de lo que vivimos actualmente? ¿O se convirtió ya en una justificación también para una estrategia del gobierno actual de que no da resultado? A mí me parece que fue una estrategia fallida, como lo dije desde un principio, y los números hablan, ha sido un desastre. La estrategia de Calderón lo fue y la del presidente Andrés Manuel lo sigue siendo, tristemente, con peores números todavía si comparamos de sexenio a sexenio, de número de homicidios, de feminicidios, de asesinato a periodistas. En el lapso que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el lapso que llevaba hasta este momento Felipe Calderón, los números no favorecen al actual sexenio, son peores. Ahora sí que estamos peor de cuando estábamos mal, Jesús, y eso es muy grave. Entonces yo creo que sí tiene una responsabilidad importante Felipe Calderón de todo lo que se está viviendo. Es un continuo. Me parece que ahí se rompe un momento importante en nuestro sistema democrático y con una consolidación presidencialista que nos ha llevado a esto y con una estrategia en donde ha estado presente el ejército, en donde pues no únicamente se ha incrementado la tragedia que viven los ciudadanos, que vivimos los ciudadanos, las familias desgarradas por las desapariciones de seres queridos, asesinatos, fosas en todo, a lo largo y ancho de la República Mexicana, sino además se ha consolidado el negocio del crimen organizado. Es que también esa es la otra parte, ¿no? Entonces, no se puede entender
esta consolidación del crimen y de la delincuencia y estos números catastróficos para la sociedad sin la colusión de las autoridades. Y eso es lo que a mí más me preocupa, el discurso de simulación, Jesús. Nadie jamás pensamos que sería bueno que saliera el ejército de un momento para otro, porque sabemos que las condiciones son muy adversas en tema de seguridad. Por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen experiencia que pueden compartir, pero se planteó que tendría que ser de manera paulatina. Eso es lo que se planteó desde un principio. Y en lugar de ser de manera paulatina, se les ha dado mayores responsabilidades, ahora también administrativas. Y no importa que se sigan exponiendo por parte de las investigaciones periodísticas que han sido muy buenas a lo largo de todos estos años, en este sexenio y en el anterior, no importa que se exhiban las corruptelas, la opacidad que se vive en los contratos, etcétera, esto continúa. Entonces, me parece que es responsable, por supuesto, Felipe Calderón de lo que ha pasado y también es responsable de lo que hizo su secretario de seguridad, Jesús, porque es que los políticos quieren tener un gran puesto sin la responsabilidad que conlleva, como si no fueran los responsables de lo que hacen sus subalternos. Yo no estoy diciendo que sean los culpables, estoy diciendo que son responsables y esa responsabilidad no la asumen y lo estamos viendo en muchos casos. Y yo creo que en algún momento Felipe Calderón tendrá que responder cuando se resuelve en Estados Unidos el juicio en contra de García Luna de lo que hizo o dejó de hacer su secretario de Seguridad. Mi querida y admirada Elisa Alanís, yo como siempre, de verdad te agradezco tu generosidad con la octava y estos minutos de análisis. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo a todos, a todas. Qué gusto.